Amados hermanos, cordial saludo. Bienvenidos a nuestra reflexión en esta mañana. Quiero invitarles para que me acompañen aquí en la versión Reina Valera del 60, pues de allí estoy tomando estas reflexiones para aplicar en parte el método inductivo y poder tener una sana interpretación de la escritura y recordar también que la forma de interpretación de cada uno de nosotros es lo que nos hace generar diferentes puntos de vista y por consiguiente de diferentes denominaciones y grupos cristianos. Entonces, que Dios nos dé la guía, la dirección y la sabiduría y que nos permita Él poder ser diligentes, sabios y entendidos para una correcta interpretación de su palabra y así poder dar una buena aplicación para nuestras vidas. Entonces aquí estamos en el Éxodo 16, versículo 28. La pregunta: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Vamos a mirar los personajes. ¿Quién pregunta? ¿A quién le pregunta? ¿Y por qué aparece esta pregunta aquí? Oramos y que el Señor sea quien nos dé de su guía y de su dirección. Muchas gracias, Padre, por tu palabra bendita. Gracias por permitirnos estar aquí delante de ti, a tus pies para ser instruidos. Ruego que seas tú, a través de tu santo y divino Espíritu, que nos des iluminación, entendimiento, para que, Señor, no solamente sea una información, sino que sea una formación para nuestras vidas, para poder obedecer a tu palabra y obedecer de la manera que tú quieres, Señor, que obedezcamos. Ayúdanos, por favor, y guíanos. En Cristo te lo pedimos. Amén. Bueno, mis amados, una vez más, Éxodo 16, capítulo 16, versículo 28. ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Bueno, aquí miramos personajes, y el personaje principal, quien está preguntando aquí, es el Señor. Usted lo mira ahí, versículo 28, es fácil de mirar los personajes. Dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Pero ¿por qué el Señor le hace esta pregunta a Moisés? ¿El Señor no lo sabe todo? Sí, el Señor lo sabe todo, pero quería que Moisés le diera una respuesta. Vamos a mirar por qué aparece esta pregunta aquí. Es del versículo 22 de Éxodo 16. Dice la escritura: en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de comer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogerás, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no lo hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso es el sexto día, os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Entonces, mis amados, aquí vemos que el propósito de por qué aparece esta pregunta aquí es porque Dios le había dado un mandato claro al pueblo de Israel. Recordemos que le estaba dando comida, están en el desierto todavía, el escenario es desierto, no había dónde comprar, no había sustento donde pudieran adquirirlo, pero el Señor era quien les proveía. Y recordemos que la reflexión pasada miramos qué es esto, el maná, era el pan del cielo, pan que Dios estaba proveyendo para ellos.
Y les decía que el sexto día, o sea, el viernes para nosotros, bíblicamente es el sexto día, así debemos mirarlo como lo presenta, para traerlo a la actualidad el viernes. El sexto día debían tomar doble porción, 4 gomer. Recuerde que normalmente durante la semana 2 gomer y el viernes o el sexto día 4 gomer para que pudieran guardarlo para el siguiente día. Así Dios había mandado, porque el día de reposo debían guardarlo, y como nos dice aquí claramente, y esto es muy importante que lo tengamos presente, el 23 dice, Él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Entonces era un día que Dios estaba dando para bendición del pueblo, para que reposaran de su diaria labor, de sus quehaceres diarios, reposaran, para que lo consagraran para Él, para que pensaran en Él, para que reconocieran a Él. Y bueno, esa es la base y el principio del día de reposo. Entonces así estamos, pero el pueblo no escuchó y resulta que algunos, no todos, salieron a recoger el sábado, salieron a ver si de pronto había y no encontraron nada. También para recordar, esto usted lo puede mirar en la escritura, que si esto pasaba en un día que no fuera el sexto, si cogían para guardar para el otro día, antes del día sexto, la comida se aguzanaba y hedía mucho, mal olor. Entonces por eso Dios les dice, no va a pasar esto el viernes, no va a pasar el sexto día, porque es lo que yo les he dicho y ustedes deben obedecerme. Pero el pueblo no quiso hacerle caso, y por eso aquí la pregunta, y Jehová, versículo 28, y Jehová dijo, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Bueno, mis amados, quisiera exhortar un poquito acerca de lo que nos ha dicho el Señor acerca del día de reposo. Hay bastantes diferencias de grupos y diferentes interpretaciones que se dan con respecto a esto, pero bueno, quisiera hacerles considerar, reflexionar un poquito sobre el día de reposo. ¿Por qué Dios había determinado de esta manera para el pueblo de Israel? Bueno, el Señor también allá en Génesis capítulo 2, en la dispensación de la inocencia, capítulo 2 del Génesis, versículos 2 y 3, ahí nos habla de que se debía descansar. Dios descansó porque estaba cansado el Señor. No, porque ya había terminado la labor, había terminado su obra y simplemente estaba dando ejemplo para la humanidad de que debían hacer esto. Ya, mis amados, ahí más adelantico, bajo la dispensación de la ley, en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, usted puede leer que ya bajo la ley de Moisés, bajo la ley mosaica, este aspecto del día de reposo, no sábado, día de reposo, está ya por mandamiento, ya da una orden el Señor, y por estatuto, dice el Señor, tienen que sí o sí descansar. ¿Por qué lo hizo de esta manera el Señor? Que mis amados hermanos, somos muy dados, así como el pueblo de Israel, somos muy dados para olvidar lo que el Señor nos ha dicho, que hay que tener reposo, hay que descansar, pero solamente para beneficio nuestro. Bueno, sí, en un sentido, pero también para que podamos darle el agradecimiento al Señor, podamos reconocerle, también podamos alabarle, glorificarle, exaltarle y engrandecerle. Entonces en esto, mis amados, vimos que desde allá, desde la dispensación de la inocencia, está dicho del día de reposo. Después, bajo la ley, está establecido por mandamiento el día de reposo. El Señor Jesucristo, allí en Marcos 2, 27 y 28, les muestra el propósito de este día. Vamos allí rápidamente. Marcos 2, 27 y 28. Y dice la Escritura, ya el Señor Jesucristo presente. El Señor Jesucristo vino bajo la dispensación de la ley. No se nos olvide, dispensación de la ley. 2.27. También Él les dijo, el día de reposo, hablando del Señor Jesucristo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto,
Concluyendo, el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, es Señor aún del día de reposo. Entonces, aquí muestra la preeminencia del Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Él tiene la autonomía, la potestad, y le hace recordar al hombre. Y aquí le recuerda al hombre que el día de reposo se hizo para bien del hombre, para descanso del hombre, para que reposemos, para que cesemos un poquito de todo el diario vivir y podamos nosotros congregarnos, podamos nosotros alabarle, darle gracias al Señor. Bueno, mis amados, todo lo que no hacemos normalmente unidos durante la semana, lo podemos hacer el día de reposo. Y bueno, mis amados, también vemos que después de que el Señor Jesucristo, bajo la dispensación de la gracia, o la iglesia más bien, la dispensación de la iglesia, ya la iglesia se empezó a reunir los domingos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Para nosotros, primer día de la semana para nosotros, el domingo. Entonces, allí vemos, mis amados, que por exaltar al Señor Jesucristo, por recordar ese majestuoso y glorioso día, es que la iglesia primitiva empezó a congregarse. Hechos 27 nos dice aquí la escritura: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Esto pasó en Troas, mis amados, que la iglesia se reunía. Y vemos ya en la dispensación de la iglesia una y otra vez, mis amados hermanos, que la iglesia se reunía el primer día de la semana. Ya no el séptimo, sino el primer día de la semana, pero cumplían con la esencia y la base del día de reposo: adorar al Señor, engrandecerlo, exaltarlo, alabarlo, cesar de tanto que nosotros hacemos, trabajo, ir aquí, venir, estudio, muy ocupados. Es tiempo de hacer un alto y tomar el día de reposo para glorificar, exaltar, engrandecer al Señor. Esto también, mis amados, miramos allí en Colosenses, el apóstol Pablo, hablando a los hermanos de Colosas. Dice aquí la escritura, Colosenses 2.17. 2.16 de Colosenses. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí el apóstol Pablo está mostrando la licitud que nosotros podemos tener, que no debe haber contienda, que no debemos mirar ya el séptimo día, que el sábado o el domingo, como verlo de juicio, y de pronto que si no me congrego, entonces Dios me va a castigar porque estoy violando su ley. No, mis amados, yo les animo para que sí o sí debemos tener día de reposo. Normalmente aquí en nuestro país y en muchas partes del mundo, el domingo es donde se cesa de trabajar. ¿Sí? Ya oficialmente no se trabaja, y por eso la iglesia se reúne para recordar que el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana, y también era costumbre de la iglesia primitiva de reunirse el primer día de la semana. Esto, mis amados hermanos, para todos nosotros, para la iglesia de Cristo, para usted y para mí. Si usted ya ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador, yo le animo de todo mi corazón. Mire, si vamos a tomar un día de reposo, ¿cuál? Mire, mi hermano, o sea, si en su país o de pronto en su región el día el primer día de la semana es día de mercado, día de comercio, hay algunos lugares de estos. Pero el día que usted y yo tomemos de pronto, que nos salgamos un poquito del contexto tradicional, no juzguemos, no juzguemos. Que se haga con el propósito de alabar, de glorificar, de exaltar el nombre del Señor. El día es lo de menos. Es lo de menos el día. Pero sí la esencia debe estar. La esencia debe estar. Y la base debe estar. Que recordemos lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, que le alabemos, que le glorifiquemos, que le exaltemos y le engrandezcamos. Entonces, una vez más, porque nosotros estamos en
nuestro país, que tomamos, no en todos los lugares, no en todos los lugares es así, porque hay pueblos, hay lugares, hay regiones donde el día de comercio es el día domingo y ellos toman de pronto el lunes, martes para reunirse y tener su día de reposo. Pero la base es la misma, glorificar, exaltar, engrandecer y recordar que nuestro Dios es Dios todopoderoso, amoroso y glorioso. Un bendecido día en Cristo Jesús y muchas gracias por su atención.